sobre aprovechamiento no extractivo. El día de hoy tenemos a Tamara Rousseau, quien nos va a platicar o nos va a colaborar con el tema de Veracruz, la migración de aves rapaces más numerosa del mundo. Mientras la maestra Tamara se prepara con su presentación, les voy a leer su semblanza curricular. Bueno, Tamara es originaria de Argentina y reside en México desde hace más de 5 años. Estudió arte de profesión y posteriormente laboró en diferentes centros de rescate en Colombia, en Guatemala y en México. Ganó una beca de laboratorio de ornitología de Cornell, con quienes ha seguido colaborando. Y desde 2019 participa en el Observatorio de Veracruz Río de Rapaces, siendo actualmente la responsable de dicho sitio. Entonces, maestra, te saludamos con mucho gusto y pues te agradecemos además muchísimo el apoyo con tu conferencia, que bueno, seguramente será excelente. Entonces, de igual forma, para todos los participantes, si tienen alguna duda, por favor escribirla en los comentarios, y también las personas que nos están viendo a través de Facebook, escribir sus dudas o sus preguntas en los comentarios para que al finalizar, Sara nos haga favor de leer las preguntas a la maestra. Entonces, adelante, todos tuyos, y mil gracias nuevamente. Ok. Muchas gracias, Oscar, también por la invitación, y gracias a todos y a todas por estar ahí presentes del otro lado de la pantalla. Aquí, bueno, les hablo directamente del Observatorio de Aves Migratorias aquí en Veracruz. Aquí les voy a compartir la pantalla y les voy a hablar de este proyecto que me tiene enamorada hace muchos años. Aquí, como ya saben, bueno, México es muy especial, sobre todo para la migración de rapaces, porque es el sitio de conteo de mayor cantidad de aves de presa en cada migración de otoño. Entonces, este es un proyecto que lleva a cabo ProNatura Veracruz. Es un proyecto que estamos desde 1991, aunque desde un poquito antes en los años ya se estaba estudiando el corredor migratorio, porque se daban cuenta que era un fenómeno impresionante por la cantidad de aves que se avistaban. Entonces se estuvo estudiando este corredor migratorio. Imagínense que aquí es como una gran autopista en donde todos los otoños vuelan y traspasan más de 4 millones de aves rapaces migratorias, y también de acuáticas y paseriformes. Entonces, al principio del proyecto se estuvo estudiando este corredor y se estuvo determinando cuáles eran los mejores sitios para poder asentarse y hacer los monitoreos año con año. Y se determinó que iba a ser uno de esos sitios aquí en Chichicaxtle, que es un pueblito, para que lo ubiquen, que está en el medio de Jalapa y el puerto de Veracruz, un pueblito que está justo en el medio. Y es ahí donde tenemos aquí nuestro observatorio, que es la fotito de la derecha. Pero no solo realizamos nuestros conteos y nuestros monitoreos aquí. Tenemos otro segundo sitio de conteo, que es en la azotea de un hotel que se llama Hotel Bienvenido, que ahí todos los años nos dejan montar nuestras carpas y la estructura necesaria para poder estar haciendo el monitoreo. Y entonces, con estos dos sitios es donde año con año se realiza el conteo. Entonces, cada sitio está comunicado perfectamente entre sí y saben cuál es el radio de monitoreo de cada uno. Tienen como líneas de campo y saben qué grupo de aves le pertenece a cada quien. Y es muy importante que ellos estén comunicados para no contar doble, no hacer una sobreestimación. Entonces, como ven, aquí están esas dos marquitas, son nuestros dos sitios de conteo de migración. Esta mancha urbana grande es Jalapa. Entonces, como mencioné antes, es el corredor de aves migratorias más numeroso del mundo. Es algo muy impresionante que yo quisiera que pues todo el mundo supiera y viniera a ver este espectáculo. Es realmente un espectáculo que llega a sensibilizar mucho, porque es de gran impacto poder ver el cielo cubierto de aves. En total de la migración, que empezamos a contar el 20 de agosto hasta el 20 de noviembre, contamos alrededor de 4.5 millones de aves rapaces migratorias.
El sitio que le sigue es Kekoldi en Costa Rica, que cuenta 2.5 millones, y luego le sigue Israel con 1.800.000, porque piensen que el fenómeno migratorio sucede en todo el globo. Cuando comienza el frío en el norte, pues las aves bajan a sus sitios vacacionales, les digo yo, y después regresan a sus sitios reproductivos cuando abajo también empiezan las temporadas de frío. Y aquí en el proyecto se estiman 26 especies de aves rapaces migratorias. Y lo espectacular también de este proyecto y de este fenómeno es como amante de las aves y pajarera, las aves rapaces son difíciles de ver. Son muy elusivas, son difíciles. Con suerte en una pajareada vemos una, dos. Entonces, cuando yo escuché este proyecto y escuché hablar que solo en minutos se pueden ver miles de rapaces, pues quise venir, ¿no? Al instante. Te preguntarán entonces, ¿por qué? ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué aquí es el sitio de conteo más importante de aves rapaces migratorias del mundo? Pues básicamente son las características topográficas que tiene Veracruz, las características de la superficie terrestre que lo hacen el lugar perfecto para que sea un corredor migratorio. Si podemos ver, las aves vienen bajando todo por aquí. Este es el corredor. Y la Sierra Madre Oriental le hace como una pared, porque ellas no vuelan tan alto arriba de las montañas. Y cuando se junta el eje neovolcánico transversal con la Sierra Madre Oriental, aquí se genera lo que se llama cuello de botella o un embudo. Y aquí es donde están nuestros sitios de conteo. Y todo este es el corredor migratorio de las rapaces. Hay algunas, como algunas especies de Zopilotes aura, algunos individuos, las poblaciones del oeste bajan por el Pacífico y esos ya no los contamos, pero en su mayoría del norte de Estados Unidos viajan por aquí. Solo hay una especie de Milano tijereta, Helenoides forficatus, que no toda su población baja por aquí, sino que algunos y otros, muy aventureros, bajan por las islas occidentales de Cuba y entran de nuevo al continente por Yucatán o Belice. ¿Cuáles son las estrategias de vuelo para estas aves? Pensemos que hay especies que migran más de 7.000 kilómetros en todo su trayecto migratorio. Entonces, sería imposible para ellas si tuvieran que estar aleteando, por ejemplo. Sería un desgaste energético muy grande. Entonces, tienen una estrategia de vuelo, un patrón migratorio muy, muy destacable, que lo podemos ver, identificar a simple vista. Las aves para migrar, las aves rapaces, en su mayoría son aves planeadoras, tanto bútios como zopilotes, son aves planeadoras que necesitan de corrientes de aire caliente que genera el sol en la superficie de la Tierra. Se llaman termales, como si fuera aire ascendente, caliente, que sube en espiral, como vemos en el dibujo. Entonces las aves rapaces utilizan esto como si fuera un elevador y suben, ganan altura, y cuando la corriente de aire caliente se debilita, las aves salen de la termal y van en líneas. Y en esas líneas que se generan pueden llegar a recorrer, depende de la situación climática del día, entre 7 y 14 kilómetros. Esta es su estrategia de vuelo para hacer tan largas distancias durante periodos de tiempo relativamente cortos también. Aquí, como podemos ver en la foto de la izquierda, las aves están dentro de una termal. Se ve que están todas yendo en diferentes direcciones, porque están todas ganando altura de una manera espiralada, ganando altura. En la siguiente foto es cuando las aves salen de esas termales y ahí ganan muchísimos kilómetros. Entonces, esta es la conducta migratoria que se ve aquí en el cielo. Nuestros contadores solo pueden estimar a las aves cuando ellas están en línea saliendo. Cuando las aves están dentro de una termal, es imposible poder estimarlas, cuantificarlas. ¿Por qué? Porque están yendo en diferentes direcciones y ganando altura. Entonces sería muy difícil, imposible poder estimar las aves que están yendo en diferentes direcciones todo el tiempo. Entonces solo en el segundo momento es cuando ellos pueden estimarlas, que salen en línea bien ordenadas. Pero este momento, cuando están dentro de la termal, es muy importante para que ellos puedan estar escaneando con los binoculares
y poder identificar cuál de las 26 especies de aves rapaces migratorias son. Porque recordemos que primero hay que identificar lo que estamos viendo y luego vamos a estimar por grupos. Estas preciosuras yo les llamo las protagonistas de la migración, porque son las 4 especies que vienen en grupos más grandes. Contamos más de 400.000 de cada una, del sopilote aura, del Catoptras aura y de la aguililla de Brodwin, Buteoplatipterus, contamos más de 1 millón de cada una. Entonces, ellas vienen de grupos enormes. Tenemos al milano de Mississippi, que él inicia la migración, Ictinia mississippiensis, luego nos sigue la aguililla de Brodwin, Buteoplatipterus, la preciosa aguililla de Swainson, que es el Buteo swansoni, y el Cathartes aura, que él cierra la migración. Entonces, estas 3 especies, las primeras, son muy importantes porque casi el mayor porcentaje de su población migra y pasa por este sitio de conteo. Es una excepción, una excepcionalidad científica increíble. Digamos que aquí estamos estimando los individuos de las poblaciones de estas 3 especies. Eso es algo muy importante para la ciencia, que casi el total de esta población migra y pasa por aquí. Por eso se los llama de migración completa, porque casi la mayor totalidad de su población migra y pasa por aquí. En cambio, el sopilote aura, no todas sus poblaciones del continente son migratorias, solo algunas poblaciones del norte pasan por aquí, entonces se lo considera un migratorio parcial. Perdón. Me gusta siempre mencionar que la aguililla de Swainson es una de mis favoritas porque ella es una de las migraciones de mayor distancia, es transecuatorial y puede llegar hasta las llanuras pampeanas cada año, cada otoño. Entonces, lo que aquí tenemos es la temporalidad de la migración, porque no todas llegan al mismo tiempo. La migración la van a empezar haciendo los milanos de Mississippi, que ellos van a estar siguiendo migración de libélulas, porque estas aves comen muchos insectos, y las podemos ver cazando las libélulas mientras van migrando. Entonces podemos ver que los picos de milanos de Mississippi son a finales de agosto, es cuando más especies se pueden ver. De esta especie, este año estimamos alrededor de 440.000 individuos. Luego empiezan a llegar a mediados de septiembre las aguilillas de alas anchas, los Buteoplatipterus. Y los Buteoplatipterus vienen grupos enormes, y llegamos a contar este año más de 1 millón. Y su pico lo tenemos a finales de septiembre, a principios de octubre. Y lo que vemos aquí en octubre, las 2 primeras semanas de octubre, empiezan a llegar muchísimas aves. Es el momento, pues, todo el momento de la migración es bonito, toda su cronología, poder verla en todas sus etapas, pero en este momento hay mayor diversidad de aves en el cielo, y es todo un desafío y un juego y una maravilla poder ver el cielo tan cubierto de aves, porque como ven aquí, a principios de octubre empiezan a llegar los Buteo swansonis y también los Cathartes aura. Entonces, esos son nuestros momentos pico de migración. A finales de septiembre hasta mediados de octubre es cuando es un show en el cielo, pero siempre es hermoso también poder ver a los milanos. Migra por aquí el milano de Mississippi y también el milano tijereta. Aquí pues con este hermoso ejemplar de Accipiter cooperi, me gusta pues recordar cuáles son las adaptaciones de las aves rapaces, qué es lo que las hace ser un ave rapaz, porque aves cazadoras pues hay muchas, ¿no? Como puede ser un pelícano, una garza, también pueden ser cazadoras, pero hay 3 características o adaptaciones fundamentales que las hacen rapaces. Son sus garras para cazar, súper afiladas, su pico también de gancho afilado para poder desgarrar a sus presas, es como un cuchillo y un tenedor, y miran el tamaño de los ojos de este accipiter. Tiene un súper poder de visión para poder visualizar a sus presas desde largas distancias. Me gusta hacer una analogía viendo la proporción de sus ojos. Si nosotros tuviéramos esa proporción
de ojos en nuestras caras, tendríamos nuestros ojos como el tamaño de toronjas, gigantes. Entonces realmente la biología de estas aves de presa para mí es muy impresionante, y ellos son también impresionantes y fundamentales para nuestros ecosistemas. Entonces aquí vamos, ¿cuáles son los servicios que estas especies brindan al ecosistema? Como son depredadores que están al tope de la cadena alimenticia, son bioindicadores de la salud del medio ambiente. Quiere decir que si en un lugar no se encuentran aves rapaces, algo está sucediendo en la cadena alimenticia con las especies que vienen debajo. Y esto ya sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con su águila calva. En los años 50 estuvo a punto de la extinción, años 60, y gracias al sitio de conteo de migración de aves rapaces más antiguo del continente, que es Hawk Mountain Sanctuary en Pensilvania, ellos tienen su base de datos de conteos de migración desde 1934. Entonces, gracias a esa base de datos, una científica, Rachel Carson, se puso a estudiarla y se dio cuenta que las poblaciones de águilas calvas empezaron a disminuir radicalmente. Empezaron a ver que no había juveniles, entonces empezaron a ver qué es lo que estaba sucediendo en el ecosistema, porque había algo debajo de la cadena alimenticia que se estaba rompiendo. Entonces descubrieron que el origen de este problema era el DDT. El DDT era un químico, un biocida que se inventó en esta revolución verde, que vino a condenar a muchísimas especies de flora y fauna, insectos. Entonces este era un químico que se usaba en la agricultura, era un químico que llegaba a los ríos, los peces, estaba dentro del organismo de los peces, cuando no los mataba, cuando el águila cazaba a los peces, el águila comía al pez, ella tampoco moría, solo que cuando ponía sus huevos salían descalcificados. Cada vez que ella se iba a sentar a empollar sus huevos, estos se quebraban, haciendo que la reproducción no sea exitosa. Este libro es súper interesante, se los recomiendo muchísimo, se llama Primavera Silenciosa, y tiene que ver con los cambios, los efectos que son paulatinos. A veces creemos que mucho en la cuestión hollywoodense, apocalíptica, que un día quizás vemos un montón de aves muertas, ¿no? Escenarios más dramáticos, y en realidad los escenarios de impacto ambiental y en las especies pueden ser súper sutiles, que si no se tiene un conteo y un registro de datos de sitios como este que les acabo de mencionar, o como este mismo, si no se tienen estos datos, muchas veces se nos pueden ir poblaciones disminuyendo sin que nos demos cuenta, porque los cambios son muy sutiles. Entonces, bueno, estas aves ayudan a controlar también estas poblaciones de las especies que les siguen abajo en la cadena alimenticia, como roedores, serpientes, pequeños vertebrados. Y en el caso de los opilotes, ellos a mí me encantan porque brindan un servicio esencial a nuestro ecosistema, ya que su organismo puede soportar altos virus fuertísimos y bacterias fuertísimas. Todo su sistema está diseñado para poder reciclar carroña. Entonces el servicio que ellos hacen en nuestro ecosistema es fundamental, es esencial. Sin ellos habría una mayor dispersión de virus y enfermedades. Y no son tan carismáticos, a las personas no les gustan tanto, pero realmente hay que hacer una revaloración por estas especies que son tan importantes para la salud nuestra y de nuestros ecosistemas. Pensar que el zopilote aura, por ejemplo, bueno, todos los zopilotes tienen su cabeza pelona para que cuando coman no se les queden bacterias en las plumas, entonces luego el sol le ayuda a quitar, a matar los virus y bacterias. Zopilotes del viejo mundo pueden procesar virus como el ébola, por ejemplo. Son realmente organismos maravillosos y súper fuertes y resilientes a virus y bacterias. Bueno, aquí vamos a pasar ahorita a otro tema muy importante para el proyecto, porque imagínense, esta es la pregunta que más me hacen, ¿no? ¿Cómo es que cuentan esa cantidad de aves que está cubriendo el cielo y que además están de paso? O sea, son
segundos, minutos apenas, que pueden durar líneas de aves cruzando el cielo. Entonces, lo que necesitamos para esto primero son herramientas, tanto binoculares como telescopios. Usamos clickers o cuentabultos y necesitamos dispositivos, también tablets, para poder estar ingresando los datos en vivo en las plataformas en todo momento. Y lo más importante de todo es la experiencia de nuestros contadores. Llevamos aquí nuestros contadores, muchos de ellos más de 10 años de experiencia, y ellos ayudan a capacitar a personas de otros países que también tienen sitios de conteos de migración de aves rapaces, pero como este es el sitio de mayor cantidad de aves rapaces migratorias, no hay nadie mejor que nuestros contadores, digamos. Entonces muchas personas del continente vienen a capacitarse aquí, a disfrutar de la migración más espectacular de aves rapaces. ¿Qué tan fácil es contarlas? Pues imagínense cuando el cielo se ve así. Realmente son muchísimas. Y como les mencioné antes, por ejemplo, aquí en esta foto las aves están dentro de una termal. Entonces aquí no se cuentan, pero aquí se puede identificar y ver si hay halcones, si hay búteos, si hay accipiters, identificar las especies. Y cuando las aves, digamos, que salen de la termal y se ordenan en líneas, es el momento de estimar. Por ejemplo, aquí está fácil, ¿no? No se mueven, están cerca, se ven colores, son búteos, son sonis. Aquí también. Pero, por ejemplo, a veces se ve hacia el cielo. Ya hay algunas que no están cerca. Imagínense esto en movimiento. No es para nada fácil. Entonces, otra de las estrategias que tienen nuestros contadores es hacer agrupaciones, porque cuando el cielo está así poblado de aves, no se puede hacer un clic por individuo, se tiene que agrupar. Se puede agrupar de a 2, de a 5, de a 10, de a 20, de a 50. El tema es que mientras más se amplíe el rango de estimación en el grupo, más se amplía el rango de error. Entonces, pues siempre aquí nuestros contadores quieren ser conservadores y nunca hacer una sobreestimación. Entonces, van haciendo como estos circulitos, algunos me cuentan que lo hacen como en barras, como en tiras, y van estimando cuántos hay aquí, 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 y por clic son 5, 10, 15, y luego hacen la multiplicación. Y a veces tienen que tener varios clickers en las manos, porque hay diferentes especies. Entonces, un clicker puede ser para Zopilotesaura, otro puede ser para Aguililla de las Anchas, etc. Esta es otra parte muy genial de nuestro proyecto. Contamos con una estación de anillado. Esta es una estación antigua que se tenía en años anteriores en un sitio que se llama Cansaburro. Este año la movimos porque pusimos 4 transmisores a 4 especies que queremos saber más acerca de la ecología del movimiento, de su migración, a dónde van. Entonces, estratégicamente cambiamos la estación para poder buscar a estas aves y lo logramos, fue una misión cumplida. Estamos muy contentos. Entonces, aquí, bueno, se realiza la captura, el anillado y la liberación de rapaces. Obviamente con fines científicos, se les toman los datos morfométricos. En este caso es un halcón peregrino que se le está midiendo el pico, se le hacen medidas de pico, de envergadura de alas, si traen parásitos, se les coloca su anillo. Todos los datos que se puedan tomar. Utiliza esto. Nuestro objetivo primero de anillar es recapturar, porque cuando podemos recapturar un ave, digamos que un ave ya trae un anillo, rastreamos la historia de ese anillo y nos da mucha información, como por ejemplo cuántos años migró esa especie. En el 2019 recapturamos a un Accipiter cooperi también, un gavilán de Cooper, y traía su anillo, festejamos mucho y nos dio a saber que era el 5.º año que migraba y que pues era muy exitosa, ¿no? Aquí se puede ver su anillo, que es como su INE, tiene un marcaje único, irrepetible. Aquí, bueno, pues ven sus caras, realmente es un proceso que tiene que estar
a manos de personas súper profesionales y capacitadas para esto, para no poner en riesgo tanto a las aves o a uno mismo. Ellas pueden entrar en estrés, se pueden hiperventilar, entonces tiene que ser un proceso muy, muy cuidadoso. Otra área muy importante de nuestro proyecto es la educación ambiental, porque pues no podemos cuidar lo que no conocemos. La educación es una columna fundamental para la conservación, porque si no seguimos incluyendo a la comunidad y sensibilizando y siendo más, pues se hace más difícil poder cuidar de las especies. Y realmente el que no las quiere es porque no las conoce. No me ha pasado nunca de mostrarle a un halcón la biología de un peregrino, una persona, y que me haya dicho, ay, no, pues no me gusta. No, nunca me sucedió eso. A todos les fascina escuchar la historia del animal más rápido del mundo y que sea el rey de los cielos. Realmente son especies increíbles que vale la pena esparcir, pues, lo maravillosas que son para que podamos ser más la comunidad que las cuida, las defiende, que a la vez también es cuidarnos y defendernos a nosotros mismos, porque pues ya sabemos que estamos todos conectados, ¿no? Lo que los hacemos a nuestras aves, también lo hacemos a nosotros mismos. Y el conocimiento a todos nos pertenece y es algo que se tiene siempre que compartir. Conocimiento que no se comparte, yo creo que es conocimiento que no sirve y que ahí muere. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas aves? Pues apoyando este tipo de proyectos, visitándonos, esperemos que se difunda mucho esta palabra y que el año que viene puedan venir a visitarnos, a participar. Estamos también abiertos a voluntariados, muchas personas vienen y hacen sus maestrías, doctorados, hacen investigaciones. Y también están las acciones cotidianas que podemos hacer para ayudar a las aves, como por ejemplo evitar colisiones con carros, que han ido aumentando muchísimo, ya que si botamos por la ventana residuos orgánicos, creemos que pues ahí se van a desintegrar y todo bien, no pasa nada, es orgánico, pero ¿qué pasa? Esos residuos orgánicos atraen roedores y atrás de los roedores vienen las rapaces, entonces muchos animales son atraídos a las autopistas humanas. En la medida de nuestras posibilidades, siempre que podamos intentar elegir productos de origen orgánico, agroecológico, de proyectos que intenten regenerar y ser sostenibles en el futuro y ser amigables con todas las especies. Y muy importante compartir siempre el amor y el conocimiento por las aves y conocerlas, conocer a nuestras aves vecinas, saber qué aves nos visitan. Lo hermoso de las aves es que están en todas partes, entonces ellas son una llave para siempre podernos reconectar con parte de nuestra esencia y de la fauna silvestre y de este ecosistema en el que todos somos parte. Y con eso fue todo por aquí, pero les quiero mostrar las bases de datos a donde van todos los registros que hacemos año con año. Se llama Hog Count. En este sitio, en este momento, bueno, ahorita no porque es de noche, pero durante todo el día, más de 200 sitios de conteo de migración de aves rapaces están metiendo sus datos aquí en esta página. Entonces yo les quiero mostrar, por ejemplo, cómo nos fue hoy. Aquí aparecen nuestros 2 sitios de conteo. Vamos a poner uno. Como se imaginarán, pues ahora la migración está terminando. Terminamos de contar ahorita el domingo. Entonces los números están bajitos y aún así son números altos. Hay otros sitios de conteo que ya están contando 3, 4, 7. Nosotros sí seguimos contando y tuvimos un total de 906 individuos entre halcones, accipiters, harriers y zopilotesaura. Y hora con hora nuestros asistentes en las torres de conteo están tomando datos biométricos también a partir de esta plataforma, todos los que quieran investigar datos
y hacerse preguntas y buscar los datos. Esto está abierto a todo el mundo. Entonces están los datos por hora de dirección del viento, visibilidad, temperatura, humedad y la cobertura del cielo. Y los observadores, hora por hora. A partir de esta base de datos, todo puede cotar. Y aquí podemos ir y ver que nuestra base de datos empieza en 1992. Y pueden empezar a analizar, por ejemplo, desde 1992, ir a cualquier fecha, por ejemplo, ahorita, al 1 de noviembre de 1992, y contaron 3.629 individuos. Y lo mismo van a encontrar los datos biométricos y la cantidad de especies que vieron. Y aquí pues ahí están el resto de los sitios, se puede ver la cantidad de especies que han visto en el día. Con todos, estos son todos los sitios de conteo. Y es muy bonito lo que genera también la migración, que es interconectividad entre el continente, ¿no? Estamos todos enamorados un poco de esta página, viendo los números, sabiendo, por ejemplo, que si el sitio de conteo más al norte tiene ciertos números, a nosotros nos van a llegar en 2 o 3 días, es algo muy bonito también de poder ver. Entonces esta página la usamos muchísimo, y a partir de esto es de donde se hacen todos los estudios acerca de cómo están las poblaciones de nuestras aves rapaces migratorias. No les mencioné antes, pero también aquí migran aves acuáticas y paseriformes. Contamos miles de pelícanos, miles de cigüeñas, también de aningas, pero esta plataforma HopCount es solo para aves rapaces migratorias. También nosotros contamos las aves paseriformes migratorias y las aves acuáticas migratorias, pero esas van a otra base de datos que se llama eBird. Entonces ahí separamos nuestros datos, porque el proyecto se concentra en migración de rapaces, pero bueno, como amantes de todas las aves, estamos haciendo el monitoreo de todo lo que vemos. Y otra cosita que les quería mostrar, también muy interesante, estamos muy contentos de que este año pudimos poner 2 antenas Motus con este sistema, y como les mencioné antes, pusimos 4 transmisores a 4 especies diferentes, al gavilán rastrero, al Circus undócinos, al Buteo plagiatus, a la aguililla gris, a la aguililla aura, la Buteo albonotatus, y creo que a otra aguililla gris. Eran 3 especies. Entonces, gracias a este sistema de antenas, no es GPS, sino que las aves, como este murciélago que vemos aquí, tienen una antena, y cuando las aves entonces pasan cerca de estas antenas, quedan registradas. Entonces, en el mapa continental se van haciendo como vectores, y ya están habiendo muchas de estas antenas. Por ejemplo, vamos aquí, estas son todas las antenas que hay en el continente ya, si son bastantes. Felizmente, este año pusimos aquí nuestras 2 antenas en los sitios de conteo, tanto aquí en el observatorio como en el sitio de conteo de José Cardel, que está a unos entre 7 y 10 kilómetros de aquí. Y por ejemplo, aquí le picamos y podemos ir a ver tags detected. Podemos ir a ver qué especies ya han sido detectadas aquí. Bueno, fueron varias. A ver si hay alguna más. Y ahorita no están con los nombres de las especies, pero son especificaciones que se pueden buscar. Y ya aparecieron también las especies que, 2 de las especies que marcamos en la estación de anillado ya aparecieron en las antenas, y también fue un motivo de festejo. Así que, bueno, eso es todo. Espero sus preguntas, y pues siempre aquí del proyecto las puertas abiertas para todas y todos que se quieran involucrar, y es algo muy impresionante, una parte de la riqueza biocultural de México que es inmensa,
vale la pena que se corra la voz y se difunda que aquí en Veracruz es el sitio número 1 en migración de aves de presa. Gracias. Muchas gracias por su plática. Espero que puedan poner sus comentarios o dudas en el chat para poder leerlos y hacérselos llegar. Y en lo que esperamos, voy a checar igual en la transmisión en Facebook si no hay algún comentario o pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Buenas, Le habla José de Jesús de Durango, México. mucho gusto, José. Saludos a Durango. Bueno, nada más agradecerle por la importante plática que está dando, pero me surgen dos dudas, maestra. Sí. De estas especies que se registran año con año por Veracruz, que lógicamente que se le conoce como el río de rapaces por la migración más grande que se tiene, ¿verdad? De estas especies que se registran año con año, ¿tendrán algún dato de cuántas especies regresan otra vez a su lugar de origen? ¿Cuántas especies mueren o cuántas variaciones hay en cuanto al número de especies, bueno, el número de individuos que se registran al inicio y cómo es como cierran cuando regresan por así que a su hábitat de inicio? Si hay un Bien, incremento o un decremento en cuanto al regreso de esas aves. bien, José, muy buena pregunta. La migración de regreso de primavera es menos estudiada porque no hay efectos de corredor tan marcados como en la migración de otoño, porque en la primavera es mucho más favorable para ellas el clima. Entonces los grupos vienen mucho más esparcidos. Hay sitios que cuentan migración de primavera, pero no se puede abarcar tanto como la migración de otoño. Entonces, digamos, para tu pregunta sería, o sea, nosotros analizamos los datos, por ejemplo, de todos por ejemplo, los búteos Sansoni de cada temporada, de cada otoño. Y sabemos que es el casi total de su población que baja. Entonces, es una de las especies que su población está disminuyendo. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestros datos de migración de otoño, vemos que poco a poco van disminuyendo los números. Pero no se puede hacer en relación a conteos de primavera, porque suben súper esparcidas, suben súper rápido, porque los vientos son más favorables, porque además hay competición por llegar a los sitios de reproducción en el norte también. Entonces, para resolver lo que tú me dices, sería hacer los análisis de año con año de esas poblaciones, pero de la migración de otoño. Ok, maestra, no, entonces entiendo que no se tiene un estimado, ¿verdad? De cuántas aves regresan ahora sí en la migración de otoño. Y en lo referente, maestra, a las poblaciones, ¿están en un decremento las poblaciones? O sea, ¿quiere decir que estamos perdiendo individuos año con año, maestra? No de todas las especies. Hay especies que se están manteniendo los números y les va muy bien, y hay poblaciones que están incrementando, como las Ictinias mississippiensis, los milanos de Mississippi, pero sí hay números de población de aves que están disminuyendo, como los buteos manzoni. Les voy a compartir aquí en el chat. Hay una página muy interesante que es Raptor Index, y ahí aparecen cómo están las poblaciones de especies de aves rapaces. Está muy padre esa página. Muchas gracias. Evelyn Piña, bueno, igual pregunta cuáles son las actividades de educación ambiental que realizan y si incluye la observación de aves. Sí, exacto.
incluye la observación de aves. Vamos a pajarear con los niños algunas veces afuera como práctica cotidiana, pero también hacemos obviamente observación de la migración con ellos. Y pues nuestro objetivo principal es que conozcan a las especies, que las cuiden, que se empoderen también ellos, ¿no? De saber que tienen la migración más espectacular, que surja una dinámica también y que se integren en el proyecto. Para nosotros es muy importante. Este año tuvimos un joven de 17 años y un niño de 10 años que estuvieron viniendo casi diario. Entonces ellos pues se ganan sus binoculares y queremos acompañarlos para que paso a paso también se involucren en el proyecto. Y ya hubieron varios como ellos que ya han volado y siguen haciendo conservación en diferentes sitios también. Gracias. De igual manera, pregunta cuáles son los factores que más afectan la migración de las aves. Bien, pues hay factores naturales, ¿no? Como los climas. Por ejemplo, si entra un norte, las aves o se detienen o se apuran a pasar, entonces eso puede afectarles. Pero lo que está afectando mucho el corredor migratorio es el cambio de hábitat, ¿no? La modificación del territorio, porque por ejemplo cada vez tienen menos sitios de descanso. Aquí en Veracruz está muy deforestado por la caña, entonces cada vez hay menos sitios de descanso. Las rapaces, como necesitan termales para migrar y no hay termales a la noche, de noche no les queda otra que parar a descansar. Entonces, si no hay sitios de descanso, pues se agotan más rápido. Entonces, estos pueden ser ciertos factores. Y también hay historias, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 empezaron a marcar estas aguilillas de Swainson, los buteos Swainsoni, y con su GPS veían que llegaban a Argentina y de Argentina no regresaban. Y se dieron cuenta que también había un biocida que estaba envenenando a los Swainsoni. Y gracias a estas investigaciones lograron prohibir ese químico que estaba matando a los Swainsoni, y así también nació el SECARA, que es la Asociación Argentina para la Conservación y el Cuidado de las Aves Rapaces, gracias al proyecto de los Swainsoni para protegerlos. Entonces, pues también es un efecto muy grande. Los biocidas que se usan en la agricultura, no solo, bueno, para las aves muchísimo, ¿no? Y para las aves insectívoras más, para muchísimas especies. Muchas gracias. Rodrigo Martínez Guzmán pregunta, ¿qué pasa si encuentras un ave con signos clínicos de enfermedad? Pues, ¿qué pasa? ¿Qué haría yo? Primero que nada, después de los problemas de las enfermedades zoonóticas que venimos teniendo, yo lo primero que hago sería ponerme mis guantes y mi cubreboca, tomar el individuo, ponerla en un sitio oscuro, ya que la oscuridad las pone en un estado de relajación y descanso. Entonces el ave va a reducir estrés, y gracias a que le reduzcas el estrés, va a perder menos energía. Luego, soy consciente, yo sé proceder o no sé proceder. Si yo no sé proceder, busco a un especialista, ¿no? A algún médico, médica veterinaria. Y buscaría, pues eso, ¿no? Lo mejor para la especie, para el individuo, y siempre lo que queremos es reintegrar al individuo, ¿no? Es liberarlo para poder hacer conservación. Si el individuo no está apto para hacer una liberación, porque está malherido y quizás no se puede reintegrar al ecosistema, pues ya sería buscar una UMA, algún sitio autorizado para que la pudieran tener. Muchas gracias. No sé si haya más preguntas que gusten ponerlas en el chat. De igual manera, Saber Quesada Bautista le agradece por su ponencia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y a todos por estar ahí presentes hoy. Igual Rodrigo Martínez le pone saludos. Tamara, en las aves nos pueden encontrar. Gracias por tu ponencia, muy interesante.
Bueno, muchísimas gracias, les deseo bonita noche a todos. Nos pueden seguir en el proyecto en Facebook, en Instagram, y les esperamos el año que viene para ver este fenómeno impresionante. Linda noche. Muchas gracias, maestra. Te agradecemos mucho tu participación. En estos días te hacemos llegar tu constancia de participación. Y pues bueno, ya la maestra invitó a todos, ¿no? Ya le vamos a caer por ahí pronto. Entonces, para asombrarnos, ¿no? Todos juntos con esta migración tan importante. Entonces, pues bueno, nada más nuevamente, pues agradecer su participación. Fue una excelente plática, bastante interesante. Y sí, seguramente andaremos por ahí prontamente. ¿Sí? Mil gracias. Gracias a ustedes también, compañeros, compañeras. Buenas noches. Buenas noches. Y pues bueno, nos vemos todos en la plática del día jueves. Es la del MBZ Abimael Cervantes para el papel del MBZ en las áreas naturales protegidas. Entonces, pues buenas noches a todos y nuevamente, maestra, mil gracias por su participación. Hasta luego. Mucho gusto. Adiós.